Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercaros a esta sesión de tarde aquí. ¿Se escucha todo bien? ¿En casa también? Hay voces ahí, pero no sabemos si están o no. Bueno, parece que los técnicos dicen que sí, o sea que todo bien. Bueno, muchísimas gracias por acercaros a esta sesión de esta tarde. Yo soy José Alcañiz, soy el coordinador del programa Executive Master in Digital Management, que empieza en breve y que forma parte de un nuevo ciclo de grado de másters que está desarrollando la UIE en determinadas materias de especialización. De hecho, esta masterclass forma parte de este programa como una pequeña píldora del tipo de contenidos que después se van a desarrollar con más profundidad dentro de esa formación y que, como os decía, empieza en breve. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta sesión es abordar dos temas desde una perspectiva muy práctica y muy crítica, por el conocimiento que tengo los ponentes también, para generar también algún tipo de debate, ¿no?, acerca del tema, de dos asuntos que son plena actualidad, ¿no? Que por un lado el metaverso, que debatiremos bastante acerca de qué es, qué no es y cómo aprovecharlo, de la mano de Diego Asorey. Diego es el CEO de Kendra, que es una, voy a decir startup, aunque me va a matar, ¿no? Es una startup que se dedica a desarrollo de realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, que han tenido menciones por parte de Apple como desarrolladores de los mejores juegos del año, creo que 2018, bueno, y muchos reconocimientos, y nos va a exponer su visión del metaverso. Y luego estará con nosotros Óscar González Represas, que es el director del área TIC del Instituto Tecnológico de Galicia, abordando esa otra vertiente de inteligencia artificial, ¿vale? Que una sesión que es algo más largo el título de lo que soy capaz de recordar, que es Inteligencia Artificial, clave de los procesos de transformación digital, dos puntos, lo que más me gusta de todo, aspectos prácticos, ¿verdad? Entonces, bueno, son las dos píldoras que os vamos a introducir y, como os decía, que forman parte de esta introducción del Executive Master in Digital Management, que es un programa orientado a profesionales en activo que quieran desarrollar sus habilidades y conocimientos en el área de la transformación digital en general, ¿no? Que cubre 5 grandes áreas, entre las que están Industria 4.0, donde se verán temáticas como las que vamos a ver hoy, pero también marketing digital y comercio electrónico, ciberseguridad, importantísimo, los retos que se nos plantean en ese aspecto en el día de hoy desde un punto de vista profesional en cualquier tipo de organización. También gestión del cambio, metodologías ágiles, cómo gestionar el cambio y la innovación en las empresas a día de hoy. Y una parte también importante, que también es vigente a día de hoy, que es toda la parte del valor del dato, de los datos, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, aplicada a los datos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo eso, voy a dar paso ya a los ponentes. Son exposiciones cortas, de las que se trata que también, cuando terminen, oye, os sintáis libres de abrir el debate, hacer consultas a los ponentes o expresar vuestra opinión al respecto para que todos también podamos aprovechar la tarde. Entonces, nada, de nuevo agradezco vuestra presencia aquí y voy a dar paso ya a Diego, que nos hablará del metaverso. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? ¿Todo bien, no? Bueno, pues nada, experto en el metaverso. Es el título que me han puesto hoy. Me siento un poco como los virólogos durante la pandemia, ¿no?, que aparecen debajo de las piedras, o los vulcanólogos en el volcán. ¿Y por qué soy experto en el metaverso? Pues porque llevo desde que estoy en el mundo laboral trabajando en las tecnologías que se supone que están construyendo o que van a construir lo que estamos llamando como metaverso. ¿Quién soy? Soy Diego Asorey, soy ingeniero de Teleco. No sé si el mensaje este lo podemos quitar. Ahora, listo. Ingeniero de Teleco, con más de 12 años de experiencia en estos mundos de la realidad aumentada, realidad virtual, sobre todo en la parte de diseño de interfaces y experiencia de usuario. Los últimos 5 años tengo una empresa con 2 socios, Kendra Realidades Alternativas, donde nos dedicamos, como decía José, a hacer desarrollos de realidad aumentada y realidad virtual. Apple me mencionó como mejor desarrollador de realidad aumentada en España en el 2018, y un juego que hicimos en Kendra fue declarado como el mejor juego de realidad aumentada en ese año también.
Iba hablando con José de ese momento. Algún día, si me vuelven a invitar, os contaré cómo es sentarse al lado en la misma mesa con Inditex, con la Liga y con representantes de Apple para contarnos algo que era en secreto. Y cómo nuestro juego estuvo en más de 30 millones de dispositivos durante 2 semanas. Y por curiosidad, ya durante 2 semanas estuvimos en la lista de más descargados por encima de Pokémon GO, que es algo de lo que siempre presumimos. Como decía José, Accessit a la innovación en 2020 y me nombraron Emprendedor del Año de Galicia Accessit a la innovación en 2019 y Emprendedor del Año en el 2020. Kendra somos una empresa que hacemos desarrollos. Bueno, al principio decíamos que hacíamos desarrollos, ahora decimos que hacemos experiencias en realidad aumentada, realidad virtual. Desde la pandemia estamos teniendo mucho trabajo en el tema de turismo y en el tema de videojuegos, con lo que hemos creado 2 verticales, 2 líneas de negocio en realidad en los videojuegos y en turismo. Os invito a que visitéis la página y conozcáis un poco más de lo que hacemos. Y una vez ya metida la cuña promocional, ya pasamos a qué es el metaverso. En esta charla voy a intentar hacerla rápido, ¿vale? Pero he intentado condensar bastante información. Para explicar qué es el metaverso, lo que yo opino del metaverso, lo que yo creo que es el metaverso, voy a intentar recorrer un camino en el que voy a intentar explicar qué tecnologías están dentro del metaverso, qué componen el metaverso y la historia o de cómo hemos llegado a hablar del metaverso, ¿vale? Empezamos por las tecnologías. He puesto estas, hay muchas otras. Las de la parte de arriba son las que nos permiten disfrutar del metaverso, con las que podemos ver o interactuar en el metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. Y las de abajo son, digamos, las que forman o las que crean la arquitectura o le surten de contenido a las tecnologías de arriba, ¿vale? Blockchain, Web3, aquí hay otras, inteligencia artificial, Internet de las cosas, reconstrucción 3D, y cada día aparece una nueva que puede integrar o que forma parte de todo lo que es el metaverso. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a hablar de las 3 primeras. Yo no sé si todos tenemos claro lo que es las diferencias de qué es la realidad aumentada, qué es la realidad virtual y qué es la realidad mixta. Para que todos estemos en el mismo barco, lo voy a intentar explicar muy rápido y después voy a poner unos ejemplos para que quede meridianamente claro. Realidad aumentada es la que usamos cuando usamos el teléfono. Cuando a través de la cámara del teléfono vemos el entorno real y colocamos un elemento virtual, fijaros que siempre voy a hablar de elemento virtual, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a modelos 3D o algo 3D, pero un elemento o algo que aumente la realidad puede ser un texto, un vídeo, un audio, no simplemente un modelo 3D. Si usamos el teléfono, realidad aumentada. Realidad virtual, necesitamos unas gafas para poder disfrutarla, ¿vale? Es un entorno totalmente recreado, donde nos ponemos las gafas y nos aislamos del entorno real. Y por último, la realidad mixta, que es, por ejemplo, con gafas de este estilo, en el que aquí la definición es un poco más cogida con pinzas, porque viene a ser una realidad aumentada vitaminada. Seguimos viendo el entorno real, pero a través de las gafas podemos ver elementos contextualizados con el entorno en el que estamos, ¿vale? Vamos a ver vídeos y así lo entendemos mejor. Por ejemplo, realidad aumentada. Este es un ejemplo que hicimos, no sé, supongo que aquí habréis ido todos a Mega, o eso espero. En el recorrido del museo hay un holograma del maestro cervecero, que es este personaje. Nosotros, con el lanzamiento de Mega, hicimos una acción promocional con Estrella Galicia. Si funciona esto, ahora cargo, donde con el teléfono enfocábamos la etiqueta, a ver si consigo que arranque, bueno, si no os lo cuento, enfocábamos la botella de Estrella Galicia, está costando, no se puede reproducir el vídeo, bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Enfocamos la botella de Estrella Galicia con el móvil y de dentro nos sale el maestro cervecero, el mismo personaje que está en el Museo Mega, y nos cuenta, bueno, lo que estáis escuchando.
Esto es realidad aumentada, tenemos el entorno real y aumentamos esa realidad con elementos virtuales. Aquí nos invita a que vayamos a visitar al museo y que lo conozcamos y demás. Dentro de la tecnología de realidad aumentada hay varias vertientes. Hay lo que es reconocimiento de etiquetas, reconocimiento de modelos 3D, como puede ser este, reconocimiento de planos. ¿Vale? Podemos colocar elementos sobre el suelo, sobre las paredes. Adelante, amigos. Seguid el camino de la estrella. Os espero en Mega. Y le pulsas y te lleva a comprar entradas para el Museo de Mega. Realidad virtual, lo que os decía, es un entorno totalmente recreado, ¿vale? Con un propósito, normalmente. Pues ya puede ser formación, ya puede ser ocio, ya puede ser causar miedo. Son entornos virtuales totalmente recreados donde sentimos que estamos dentro de ese entorno. Hay muchas aplicaciones, las más conocidas para industria normalmente suelen ser de formación o de gestión de incidencias. En este caso era una aplicación para Ecoforest donde nosotros formábamos a los técnicos en el correcto montaje de los generadores de aerotermia, ¿vale? El operario se ponía las gafas, el técnico se ponía las gafas, estaba en un taller pues especialmente diseñado para que se sintiese cómodo, con una iluminación adecuada, con las piezas colocadas de una manera aleatoria y tenía que, pues eso, ordenar y montar el generador de aerotermia. Esto es realidad virtual. Y ahora, realidad mixta. Las gafas más conocidas de realidad mixta son las HoloLens. No dejan de ser unas gafas parecidas a las que están ahí, donde tú sigues viendo el entorno que te rodea, pero hay información contextualizada dentro de ese entorno. Es decir, enfocamos a un motor o una máquina, por ejemplo, y nos ofrece información contextualizada con esa máquina. Y podemos interactuar con esa información. Estas son ya más el futuro. Por ejemplo, podemos estar atendiendo a resolver una incidencia mientras mantenemos una videoconferencia en el mismo espacio. Bueno, voy pasando porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué es el metaverso? Que es por lo que estamos hoy aquí o por lo que yo estoy hoy aquí. Pero antes de explicar el metaverso, os voy a preguntar, ¿qué es Internet? José, ¿qué es Internet? Una pérdida de tiempo magnífica. No, pues desde el punto de vista técnico, una red interconectada de ordenadores que nos dan acceso a información distribuida por ahí, ¿no? Bueno, podría ser una definición. A lo que voy es muy difícil definir desde un punto de vista genérico, pues si nos ceñimos a un punto de vista técnico, pues sí, hay una definición técnica, pues hay distintas definiciones, pero dar una única definición de lo que es el metaverso es muy complicado, ¿vale? Entonces, rápidamente, para que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Historia de Internet, evolución del telégrafo, no deja de ser transmitir señales eléctricas por un cable, es lo que es. El telégrafo era con código Morse y eso ha ido evolucionando. En el 58 se funda ARPA, ¿y qué es? Científicos que necesitan comunicar sus bases de datos a otro científico que necesita acceder a esa base de datos. La única opción que había era imprimir y picar. Pues se crea un protocolo para que a través de un cable podamos transmitir esas bases de datos. Eso va creciendo, se transforma en ARPANET, donde distintas universidades con un conjunto de científicos comparten esas bases de datos con otras universidades y otros organismos del gobierno americano. Crece exponencialmente en los 80, de hecho hay protocolos que todavía seguimos usando, como es email, que se inventa en esa época, y en los años 90 es cuando esto todo explota. En el 91 se crea la World Wide Web, en el 92 había 50 webs en todo el mundo, y en el 93 aparece Mosaic, que es el primer navegador más o menos amigable para poder visitar y conocer esas webs. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Fijaros y recordad este hecho. Son nichos de gente con intereses comunes compartiendo información en esos nichos que después van creciendo y van uniéndose a otras comunidades para compartir esa información, ¿vale? Este es un vídeo que lo hablaba antes con José, es muy curioso. Un vídeo de 1995 en que Bill Gates, que ya tenía IBM y ya era rico,
le preguntaban qué era Internet. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There's a difference. A huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. That's the lamp that you talked about earlier. Tape recorders ring a bell? Ya acabo ahora, ¿eh? Yeah, I just don't know. What can you just know me the way you know me now? What am I missing here? What do I need? Learn about the latest cigars or auto racing statistics. You know, I've got that covered. I subscribe to 2 British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State Speed Line about 2 times a half hour. So now will the computer give me more than I'm getting out of it? Well, you can find other people who have the same unusual interests you do. And you mean the trouble plumber chat room on the internet? Bueno, resumiendo, ¿qué es Internet en 1995? Un sitio donde vas a poder escuchar partidos de béisbol, donde lo vas a poder escuchar en cualquier momento, donde vas a poder compartir intereses particulares que tú tengas con otra gente que también esté en Internet, y el presentador le viene a decir, pero si ya existe la radio, pero si ya existen las grabadoras, pero si ya existen las revistas, ¿qué me estás contando? ¿Para qué narices sirve Internet? Pues un poco estamos en ese momento de qué es el metaverso, ¿no? Entonces, y ahora sí que ya va, ¿qué es el metaverso? Y esta es una definición que cuando me preguntan a mí qué es el metaverso siempre la uso, ¿vale? Es una frase de Pierre Schick, un economista muy famoso, y la vamos a leer, es un poco sesuda y vamos a intentar explicarla a ver si soy capaz, ¿vale? El metaverso es un universo digital en vivo y persistente que permite a los individuos tener un sentimiento de presencia social y conciencia espacial compartida, así como la capacidad de participar en una extensiva economía virtual con un profundo impacto social. Vale, vamos por partes. Universo digital en vivo. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo real tú te vas a dormir, pero la gente sigue haciendo cosas. Pues en el metaverso debe pasar lo mismo. Si yo me voy del metaverso, no es como un videojuego. Guardo partida, me voy y cuando vuelvo a cargar la partida en el punto en el que estaba. No. En el metaverso deben seguir ocurriendo cosas. El tiempo continúa, aunque tú no estés dentro del metaverso. Persistente. Igual que en el mundo real, si yo cojo este teléfono que tengo en esta mesa y lo dejo allí, y yo mañana vengo y la puerta ha estado cerrada y no ha entrado nadie, el teléfono debe seguir estando allí. En el metaverso, si yo hago algo, debe permanecer. ¿Vale? Lo que nos permite hacer en el metaverso, pero si yo puedo coger un objeto digital y moverlo a un lado, eso tiene que permanecer allí. Si yo adquiero un asset digital en el metaverso, ese asset no debe desaparecer, es mío, ¿sí? Un sentimiento de presencia social. Igual que nosotros sabemos que no podemos salir desnudos a la calle, que no podemos ponernos a gritar en un entierro, porque socialmente no está aceptado. Y si lo hacemos, sabemos que va a tener unas consecuencias sociales. Pues en el metaverso también debemos tener ese sentimiento de presencia social. Debemos ser conscientes de que pertenecemos a una sociedad. Que hagamos, lo que hagamos, va a tener el visto bueno o no de esa sociedad. Y una conciencia espacial. ¿Vale? Esto es un poco abstracto de entender, pero yo sé que estoy aquí, yo sé que estoy encima de esta tarima, sé que vosotros estáis delante, sé que hay 2 metros, sé que aquí hay una mesa, que si yo me acerco allí voy a estar más cerca de aquella mesa. En el metaverso también tenemos que ser conscientes de esa dimensionalidad, de que estamos dentro de una dimensión.
y tener una sensación corpórea, aunque sea virtualmente. La capacidad de participar en una extensa economía virtual, y aquí es donde va a fallar todas de las que voy a hablar después, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Economía virtual con un profundo impacto social. Elevando economía como el intercambio de valor, no yo te compro X por X bitcoins o tú me regalas no sé qué por X euros. El intercambio de valor entre gente que forme parte del avatar debe ser reconocido por el resto de la sociedad. Es decir, yo, lo veníamos hablando en el coche, yo me compro una chaqueta de Gucci en el metaverso y yo se la quiero regalar a José. La sociedad, el entorno que está dentro de ese metaverso tiene que reconocer esa transacción. No sé si me estoy explicando. La economía virtual, es decir, el intercambio de valor entre dos personas, pues para mí tiene valor lo que sea, yo te lo regalo a ti, el metaverso me lo debe permitir hacer y que sea reconocido por el resto de gente del entorno en el que estamos. Entonces, y aquí es donde está la polémica, el metaverso es uno. No es correcto hablar de distintos metaversos, igual que no es correcto hablar de distintos internets. No hay internets, hay plataformas que están dentro de internet. E igual que no hay muchos metaversos o varios metaversos, hay un metaverso y hay plataformas que están dentro del metaverso. Roblox, Fortnite, Sandbox, Altspace, se le ha puesto el nombre de metaverso, pero no viene a ser otra cosa que el Netflix, el Facebook, el TikTok o el Foro Coches de internet. Son plataformas, son empresas que han puesto el nombre de metaverso, pero que no dejan de ser plataformas. Que lo que tú haces está dentro de esa plataforma. El contenido que se genera con tu acción dentro de esa plataforma se queda dentro de esa plataforma. Lo del Foro Coches después lo explico. Horizon Worlds. A mediados del año pasado, después de que Facebook tuvieron unas polémicas por cómo usaban sus algoritmos y cómo promocionaban diferentes publicaciones en lugar de otras, apareció Meta, ¿no? Un golpe en la mesa y vamos a hacer el metaverso. Vamos a gastar miles de millones de dólares y vamos a contratar no sé cuántas miles de personas. Y esto es un metaverso. Horizon Worlds es lo que promocionan o la punta de lanza de lo que ellos llaman metaverso. Si vemos la definición que tienen en la página web, Horizon Worlds es una experiencia social inmersiva donde pueden explorar, jugar y crear juntos. Permite a los usuarios experimentar un mundo de realidad virtual en el que están representados por un avatar configurable y pueden recorrer mundos creados por otros jugadores y experiencias desarrolladas por empresas. ¿Habéis visto la palabra metaverso aquí? En ningún lado. Pero era su metaverso. Y lo de Foro Coches lo decía porque al principio cuando entrabas aquí era la selva esto. O sea, yo me acuerdo que nosotros tuvimos acceso anticipado a la pre-alfa y entrábamos allí y te encontrabas desde el próximo Mesías que quería evangelizar el metaverso a uno que te insultaba simplemente por estar cerca. Es verdad, o sea, la experiencia era muy extraña. Ahora, hay más gente, pero bueno, de todas formas sigue siendo, no deja de ser un mundo 3D donde tú puedes coger cosas, moverlas a un sitio y jugar a juegos. Entonces, aceptando pulpo como animal de compañía, podemos aceptar metaverso como mundo 3D en el que podemos interactuar mejor o peor con otros avatares. Esa es más o menos la creencia popular de lo que estamos llamando metaversos, o de la que la gente acepta como metaversos. Teniendo esta perspectiva de que vamos a aceptar mundo 3D como metaverso, hay una serie de metaversos que debemos tener en el punto de mira. El primero es Roblox. Poca gente se está dando cuenta, o creo que poca gente se está dando cuenta, pero Roblox está siendo uno de los grandes triunfadores de todo esto. No sé si tenéis hijos, pero si tenéis hijos seguramente que alguno jugó a Roblox. Es un juego de niños con muñecos muy feos en un mundo muy feo. Pero tiene una gran comunidad dentro. O sea, hay mucha gente dentro de Roblox, sobre todo en Latinoamérica. Y eso es lo que lo hace potente. Y eso es lo que hace que las marcas quieran estar dentro de Roblox. Compañías como Adidas, Nike, empresas de alta costura y demás, han creado sus tiendas virtuales dentro de Roblox simplemente porque hay mucha gente, hay una masa de gente tremenda dentro de Roblox. Tienen su propia moneda virtual
y está valorada en más de 60.000 millones de dólares. ¿Qué no lo hace ser un metaverso como el que estaba hablando antes? Pues que lo que haces queda dentro de Roblox, que tú no puedes comprarte unas zapatillas de Adidas dentro de Roblox y llevártelas a otro metaverso. No es posible. De Sandbox, esto ya digamos que es una evolución, es algo más reciente, es un metaverso creado sobre la blockchain de Ethereum, y ellos, su enfoque ha sido darle muchas herramientas a los creadores de contenidos. Es una especie de Twitch o YouTube de los metaversos, ¿vale? Los creadores de contenidos tienen muchas herramientas para crear eventos, para reunir a su comunidad, y celebridades como Snoop Dogg, Paris Hilton o marcas como Adidas, Gucci, Ubisoft, The Walking Dead, ya han montado eventos ahí, ya han reunido un montón de gente y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo soy usuario y la uso bastante y tiene muy buena pinta. Ready Player Me, esto no es un metaverso de los que estamos hablando, pero digamos que es una de las puertas de entrada a todos los metaversos. Es una página web donde tú te puedes crear tu propio avatar y al igual que usas tu cuenta de Google para entrar en distintas aplicaciones o en distintas páginas, tú puedes crear tu avatar de Ready Player Me y entrar en distintos metaversos, ¿vale? Te puedes comprar ropa específica dentro de Ready Player Me y puedes usarla dentro de otros metaversos. Esto es un paso hasta a la estandarización de la identidad digital dentro de los metaversos, que también es otro campo a hablar. Altspace VR y Spatial son dos metaversos donde tú puedes crear tus eventos. Altspace es de Microsoft y ha metido mucha pasta en todo esto. Y lo están haciendo para organizar sus eventos, sus promociones. Por ejemplo, Orange montó hace 2 semanas su tienda virtual dentro de Altspace y Telefónica también tiene un mega edificio en Spatial y en Altspace. Después está Decentraland, que no deja de ser la especulación inmobiliaria llevada al metaverso. Es un sitio donde tú puedes comprar parcelas. A ver, hay gente muy lista invirtiendo dinero en todo esto, o sea que a lo mejor tienen razón, ¿vale? Pero Decentraland es un mundo parcelado donde tú puedes comprar parcelas por más o menos dinero dependiendo de lo cerca que quieres que esté del centro o en las afueras, como la vida misma. La verdad es que si tú entras en Decentraland, vas a las parcelas y las que están en el centro más o menos hay actividad, pues han montado edificios, han montado tiendas y tal, pero te sales un poco del centro y lo que hay, pues alguno que ha montado su tienda para vender sus NFTs, pero poco más. O sea, yo no lo acabo de entender, pero bueno, lo que digo, hay gente muy lista metiendo dinero aquí. Y después hay otro tipo de metaversos sobre realidad aumentada. Tenemos el caso de Over. Over ha parcelado también el mundo, pero el mundo real, en hexágonos, y tú puedes comprar un hexágono del mundo real. Tú solicitas que quieres comprar ese hexágono, ahora lo vamos a ver. Tú solicitas que quieres comprar ese hexágono, sale a la puja, pues el que más puje se queda con ese hexágono. Y por curiosidad, vamos a ver si carga. Vamos a ver qué parcelas se han vendido aquí en Coruña. Ya os digo yo las que van a ser Calle Real y las paralelas seguramente. Efectivamente. Aquí tenéis todas estas parcelas que están en amarillo, están vendidas. Incluso podemos ver por cuánto se venden. También, si se las queremos comprar, bueno, estas por $20, pero si queremos comprar esta, por ejemplo, que es más céntrica, ya que está en la calle, por $62.000. Esto es Calle Real, creo. Sí. ¿Qué se está vendiendo en este metaverso, por ejemplo? Todos los sitios donde hay tiendas de Inditex. Todos los sitios donde hay comercios de Inditex están las parcelas vendidas. O una gran marca. ¿Por qué? Porque la idea, entiendo yo, que vuelvo a decir que hay gente muy lista metiendo dinero en esto. La idea es un poco las .com del año 2000. Yo me compro dominios
a saco, que más o menos no cuestan mucho. O sea, una parcela de estas que no está vendida, pues la puedes comprar por $5, una cosa así, con la idea de que esto triunfe algún día y me venga Zara y me diga, pues yo quiero comprarte tu parcela. ¿Por qué? Porque a través de la aplicación de OVR tú vas por la calle, si la llevas abierta y entras dentro de una parcela que han puesto contenido, tú puedes ver ese contenido de realidad aumentada en la calle. Imaginaros, no sé, una chorrada, que yo me compro una parcela de donde vivo yo y me da la gana de poner, yo qué sé, yo soy de Vigo, me da la gana de poner el dinoseto allí. Pues el que vaya con el teléfono o caminando, no sabe lo que es el dinoseto. Pues 9 millones de luces LED en la parcela. Y pues una iluminaria tremenda. Pues yo llego allí y con el móvil pues veo 9 millones de luces LED en la parcela. Esa es la utilidad. Vale. Casos reales y casos prácticos que nos voy a usar a nosotros como ejemplo, ¿vale? Nosotros en Kendra, antes de la pandemia, estábamos desarrollando una aplicación de realidad virtual, que nosotros empezamos teletrabajando y seguimos teletrabajando. Pero sí que en ciertas maneras estábamos hasta las narices ya de las videoconferencias, pues todo el rato de videoconferencia. Entonces desarrollamos, ya que tenemos la capacidad, una aplicación para nosotros, de uso interno nuestra, de realidad virtual, donde nos reuníamos en una oficina, teníamos una pizarra, pues, para nuestras chorradas, para nuestras cosas. Y se la contamos a amigos. Llegó la pandemia, uno de esos amigos estaba en clase de turismo y nos dijo, necesitamos ayuda. El sector MIC, el sector de congresos, se ha parado y se va a morir. ¿Nos podéis echar una mano para que se sigan desarrollando eventos? Y en ese momento cogimos esa herramienta que teníamos en realidad virtual, pero que por desgracia no todo el mundo tiene unas gafas de realidad virtual, y bajamos un poco las expectativas y creamos una aplicación de ordenador y de iOS y Android. eSense. eSense es un mundo virtual especialmente diseñado para la celebración de eventos, a ver si carga el vídeo, donde hay un pabellón donde hay distintos expositores. Bueno, vamos a ver. Punto de encuentro para los eventos de siempre. eSense, eventos de todo tipo se trasladan de manera natural a un mundo virtual amigable. Sé tú mismo en un nuevo escenario. Muévete con libertad por un espacio personalizado para la ocasión y relaciónate con el resto de usuarios. Trasládate a donde desees O encuentra a la persona que buscas. eSense puede acoger cualquier tipo de celebración pública o privada. Los stands y zonas comunes se distribuyen y adaptan a las necesidades del evento. eSense garantiza la acogida de cientos de usuarios concurrentes. Accede a través de tu ordenador, tablet o móvil desde cualquier punto del planeta. Los usuarios evitan desplazamientos y se reducen los costes de visitas comerciales y participación en ferias profesionales. eSense es el entorno perfecto para reforzar la imagen de marca, mostrarse al mundo con todos los recursos de la empresa y reforzar la red de contactos. Vale, os lo corto porque tampoco tenemos mucho tiempo. Básicamente era un entorno 3D donde los expositores tenían su expositor, que donde podían personalizar su imagen corporativa, su información comercial, poner un vídeo, donde se podían reunir con clientes en unos espacios virtuales privados, donde se activaba la webcam, donde había un auditorio donde podías asistir a eventos y donde se celebraban eventos. Digamos que era coger lo que se hacía a través de videoconferencias y llevarlo un poco más allá. Esto funcionó muy bien durante la pandemia, llegamos a celebrar eventos de más de 300 personas concurrentes, o sea, más de 300 personas al mismo tiempo dentro de eSense, pero no os voy a engañar, sí que cuando se rompió todo esto y volvimos a poder reunirnos, el sector MIC, el sector de congresos, sigue prefiriendo celebrar eventos presenciales. Pero, de esos polvos, estos lodos, no sé cómo es el refrán, de ahí apareció Metacampus. Metacampus es un nombre temporal que hay un montón de gente ahora mismo decidiendo cómo llamarlo, pero básicamente es, de la mano de la Universidad de Vigo, estamos creando un entorno
quitarle el sonido para poder hablar. Un entorno virtual donde los alumnos de la Universidad de Vigo van a poder estar con otros alumnos de otras universidades europeas, donde esos alumnos van a poder asistir a laboratorios virtuales a través de gafas de realidad virtual, por ejemplo, alumnos de biología que tienen que certificar cómo deben tratar a los animales antes de usar un animal de verdad, pues van a poder hacer sus prácticas a través de gafas de realidad virtual, donde va a haber zonas de exposición donde los alumnos van a poder defender sus proyectos de fin de carrera y tribunales de otras universidades asistir a este metaverso, donde investigadores van a poder defender sus investigaciones o reunirse con otros investigadores en salas específicamente destinadas a ello, y donde va a haber un entorno de esparcimiento, donde otros alumnos puedan establecer relaciones con otros alumnos. Esto que estaba siendo para la Universidad de Vigo, un proyecto de la Universidad de Vigo, ahora está creciendo. Ya hay más de 10 universidades a nivel europeo que van a participar dentro de este metaverso, y confiamos que para el año que viene nos escuchéis bastante hablar de esto. Vale, y no sé cómo voy de tiempo, pero voy a... si esto... Vale, muy rápidamente, tamaño del mercado. Se estima que para 2024 todo el mundo del metaverso va a tener un valor de unos 300.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, o el año pasado, perdón, había 1.700 millones de dispositivos con capacidad de realidad aumentada en el mundo. El año pasado había 35 millones de gafas de realidad virtual en el mundo. Probablemente ahora ya estemos hablando del doble en 2022, con los nuevos lanzamientos de gafas y que todo eso está creciendo muy rápido. Sí que es cierto que la mayoría de las aplicaciones que están saliendo relacionadas con el metaverso y realidad virtual o realidad aumentada son juegos, ¿vale? O son destinadas, digamos, una evolución de un juego. Y que el 15% de ese 75% se están vendiendo en Steam, que es la tienda por excelencia. A partir de 2024-2029, según Julio Belleiro, va a haber una inversión de más de 800.000 millones de dólares en todo este mundo, ¿vale? Lo de que sea a partir de 2024, después os doy mi teoría. Aquí sale el señor Revilla. ¿Por qué puse esto? Eso estaba pensando yo el fin de semana, estaba yo iluminado. Y esto es un poco lo que le pasó al presidente de Cantabria con toda esta bajada de impuestos, que salió el hombre diciendo, bueno, pues si todo el mundo lo hace, yo voy a tener que hacerlo también. Pues esto es un poco lo que le está pasando a las marcas. Si todas las marcas están en el metaverso, pues nosotros también tendremos que estar en el metaverso, sea lo que sea el metaverso. Y entonces aparecen cosas como el metaverso de Rafa Nadal, que es un muñeco que se mueve por una escuela de tenis, donde puedes ir recogiendo pelotas de tenis, te acercas a una nutricionista, que es otro muñeco, y te dice, comer manzanas es muy sano, te vas, vuelves y te vuelve a decir, comer manzanas es muy sano. Cosas como el metaverso del gobierno de Navarra, donde aspira, esto es una fumada tremenda, donde aspira que la gente haga los trámites que debería hacer una administración, que las haga en el metaverso. O sea, ya es complicado hacerlos en una administración normal, física, imaginaros lo que es hacerlo en el metaverso. O cosas que salió en las noticias en todos los lados, la primera tienda de Orange en el metaverso. Y le decía a José en el coche, decía, esto, el primer día está muy bien, pero es que el segundo día tú vas allí y es como cuando yo era joven y era el primero en llegar a la discoteca. O sea, te encuentras raro, porque eres el único que está allí. O sea, miras para todos los lados, no hay nadie. En teoría, se supone que puedes darte de alta en la fibra, que puedes comprar teléfonos y tal. La realidad es que tú llegas allí y lo único que puedes hacer es ver vídeos y comerte la publicidad que te ponen por todos los lados. Esa es la realidad de lo que sale en las noticias. Después vemos un montón de cosas que le llaman metaversos y van mucho en todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a nivel particular, yo lo que recomiendo es que nos compremos unas gafas si podemos, que entremos en todas estas comunidades, en todas estas plataformas, que las probemos, que las usemos. Y lo que digo siempre, no todo el mundo necesita estar en el metaverso, igual que no todo el mundo en el año 2000 tenía redes sociales, pero hoy es raro encontrar a alguien que no las tenga. Debemos ser conscientes de que esto viene para quedarse. Y a nivel de empresa, si tenemos capacidad, pues celebrar eventos en todas estas plataformas que ya hay, no gastarnos mucho dinero, y esto lo digo con conocimiento de causa, no gastarnos mucho dinero, hacer cosas rápidas, que la campaña no nos lleve mucho tiempo y que sea de efecto wow.
Es decir, no montar un gran despliegue porque esto va a funcionar el primer día, la gente va a ir allí y al día siguiente se aburre y quiere otra cosa nueva. ¿Vale? Estrategias a corto plazo y rápidas. Y lo que decía de la gente de las redes sociales, pues lo mismo con las empresas. No todas las empresas. En la carnicería Manoli, en el 2000, no necesitaba estar en Internet. Pero hoy es raro, incluso que una carnicería no esté en Internet. Hoy no es necesario que todas las empresas estén en los metaversos, pero que sí que lo deben de tener en su roadmap y saber que en algún momento van a tener que participar de todo este circo. ¿Qué nos espera? Y ya muy rápido. Desde mi punto de vista aquí hay 4 grandes players, que son Apple, Google, Meta y Nvidia. Nvidia, la de las tarjetas gráficas. Apple se rumorea que en 2023 van a sacar sus gafas. Google lleva invertido una cantidad de dinero tremenda y lleva años ya desarrollando una copia digital del mundo. Meta, pues ya sabemos todos, la cantidad de que ahora son menos, ya gasta menos dinero del que decía que iba a gastar, pero bueno, aún así todos están contratando a más de 6.000 ingenieros en toda Europa. Y Nvidia es el gran oculto de toda esta movida, pero está creando gemelos digitales en el sudeste asiático, que es una pasada. Architect Core son los SDKs de realidad aumentada de Google y Apple. Si vemos la evolución de cómo han ido desarrollando estos SDKs, vemos que cada vez esos SDKs son más conscientes del mundo que nos rodea. Es decir, a través de la cámara del teléfono, un teléfono de Apple puede reconocer que ahí hay una ventana, que hay personas, cuántas personas hay, dónde está el suelo, dónde está la puerta. Una serie de cosas con inteligencia artificial que es abrumadora. Lo que os decía, Google lleva años invirtiendo una cantidad de dinero para digitalizar el mundo. Tiene una copia digital del mundo. Es una pasada, no sé si tenéis nosotros tenemos acceso a la API joder, no me sale el nombre, bueno, donde han digitalizado todo esto y tú le puedes hacer una pregunta de ¿cuántas ventanas tiene el edificio de la calle Real número 20? Y te lo responde. O ¿de qué color es el portal de, no sé, de una calle en tal sitio? Y te lo dice. ¿Cuántos kilómetros mide la calle no sé qué? También te lo dice. ¿Cuántas plantas tiene no sé qué? Tiene digitalizado el mundo. Lo que os decía, Nvidia está haciendo lo mismo, pero a nivel de crear gemelos digitales de ciudades, fábricas y minas, y las está optimizando a unos niveles impresionantes. Está sacando modelos digitales de todo eso y optimizando tráfico, optimizando flujos de gente y demás. Y la potencia de procesado que tienen de todo su know-how de las tarjetas gráficas es impresionante. Y ya, por último, lo que os quería decir, ¿cómo veo yo el futuro? El futuro yo lo veo con unas gafas de realidad mixta. Que tengamos unas gafas, yo digo gafas, no sé qué dispositivo será, pero algo que tengamos delante de nuestros ojos y que nos cree una capa de información, como un sexto sentido de todo lo que estamos viendo. Y que toda esa información y todos esos algoritmos y todo ese reconocimiento nos lo ofrezca y tengamos como una super inteligencia a través de un dispositivo. Y ya con esto, que me he pasado mucho del tiempo, queda a vuestra disposición, preguntas, está mi contacto ahí si queréis cualquier cosa. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto ver dar una ponencia o dar una clase, una masterclass, como la bautizaba José, con público en la sala y no predicando en el desierto contra una cámara y no sabiendo si alguien te está recibiendo o se ha quedado dormido, ¿no? Que igual lo consigo también hoy, pero bueno. Hablaba José y en primer lugar agradecerle la oportunidad de estar aquí hoy. El título un poco hablamos del metaverso y doy un salto a la parte quizás... Bien. Sabía yo que... La presentación es esa. Perfecto. Vale.
solventados los problemas. Comentaba José antes el título de la ponencia, muy larga, inteligencia artificial, clave de los procesos. Bueno, yo me quiero quedar en la parte de aspectos prácticos. Y aunque os voy a soltar la chapa con una parte, digamos, teórica, no muy teórica ni muy técnica, sí me gustaría, y de hecho cierro un poco la charla, con ese aspecto práctico que creo que es más interesante de saber cómo se está aplicando la inteligencia artificial hoy en día. Cuña publicitaria. ITG, Instituto Tecnológico de Galicia, somos un centro tecnológico que está aquí en Coruña, somos más de 120 personas ahora mismo trabajando en el centro, donde el área que yo represento es más o menos la mitad del personal técnico que trabaja en el centro. Somos en torno a unas 60 personas trabajando en tecnología, principalmente en estos ámbitos de inteligencia artificial con toda la extensión que tiene. Estamos reconocidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación y principalmente en las tecnologías de inteligencia artificial a través de un proyecto que hemos presentado el año pasado, con lo cual estamos ahondando más en el estado del arte de la inteligencia artificial, porque son iniciativas que por un lado reconocen la actividad previa y por otro lado reconocen o plantean o ayudan a desarrollar un trabajo que acerque la tecnología, en este caso, a unos estadios más cercanos a lo que puede ser luego una transferencia de mercado. Nosotros como centro, la idea es, nuestra misión básicamente es transferir tecnología a mercado, adecuarla de la parte más de investigación básica, de las universidades, etcétera, darle una capa y llevarla al mercado a través de proyectos de investigación, de I+D o de innovación, donde se traslada esa tecnología y se empieza a usar. Y en este caso es un proyecto quizás más no cercano a la investigación básica, pero se queda a camino, ¿no? Es decir, cogemos tecnología en estado del arte muy puntero y la acercamos aceleramos ese proceso para llevarla a ese estadio donde lo volveríamos a recoger para trasladarlo al mercado. Centro que tenemos capacidades en distintos ámbitos de trabajo. Nosotros trabajamos en temas de administraciones, aplicaciones para la administración pública en el ámbito de aplicación de inteligencia artificial, léase en energía, léase en tecnologías del agua. Trabajamos en temas de territorio inteligente, trabajamos en temas de salud, industria, bueno, una serie de evoluciones o de sectores en los que nos movemos, y esto es un poco el escenario del proyecto, donde realmente habla de inteligencia artificial y, como veremos después, esta iniciativa abarca tres aspectos de donde se está implementando la inteligencia artificial. No son todos, porque hay otras tecnologías también dentro del marco de este programa que también ahondan en la inteligencia artificial. Pero aquí nos centramos en la parte de visión artificial, con toda la problemática y la aplicación de distintas técnicas en ese ámbito, en la parte de tecnologías del lenguaje, que es un ámbito que está creciendo mucho hoy en día, y también, pues siguiendo un poco lo que comentaba Diego, también en la parte de tecnologías inmersivas, ¿no? Que es un ámbito también donde se junta o se empieza a juntar mucha cosa, como hemos visto en el Betaverso, que ahora cuando llegue a casa veré si tengo la casa vendida o me la han robado, o a saber qué pasa, ¿no? Definiciones muy rápidas, no voy a entrar ni siquiera a leerlas, hay muchas y casi todas son buenas, o casi todas tienen su parte buena y toda su parte negativa. Estas están sacados pues, si hacéis una búsqueda en internet ¿qué es inteligencia artificial? Aparecerá alguna de estas tres, pero aparecerán 200.000. Entre ellas se colará algún anuncio de Google. Pero realmente a mí lo que me interesa, o lo que creo que realmente define muy bien la parte que es la inteligencia artificial, es un conjunto de herramientas que son activos de una empresa, al fin y al cabo, cuando las aplicamos, que nos proporcionan competitividad, nos hacen ser diferentes, ¿vale? Y que están orientadas a la toma de decisiones. Esas tomas de decisiones pueden ser de negocio, pueden ser de proceso, pueden ser de servicio, en función de lo que hagamos y de cómo queramos explotarla. Todo este pool que vemos aquí, aunque lo maximizase y tuviese una pantalla no digo de 100, 200, o sea, no creo que me hubiese cabido, se pudiese leer algunos de los nombres que aparecen ahí, pero hay desde tecnologías o frameworks que de alguna forma permiten desarrollar y agilizar el proceso de generación de un modelo, aquí hay mucha parte de Big Data, lo veremos después, temas de despliegue en la nube, hay muchísima tecnología desplegada, así como en su momento hablaba ahora Diego de la problemática
existente, o la evolución que ha tenido todo este mundo del metaverso, ¿no? Pues en este caso también ha pasado lo mismo, quizás venimos con un recorrido un poquito anterior. Nosotros en la parte de inteligencia, en la parte de inteligencia artificial viene también de sus etapas iniciales, en los años ya 60, 1900, donde se empezaron a desarrollar mucha algoritmia en ámbito muy estadístico, muy matemático, que sigue aplicándose hoy en día, es vigente, pero que no había infraestructura, hardware que permitiese pues, hacer todo ese procesamiento, esos cálculos que son necesarios, ¿no? Luego veremos cómo funciona esto. Y esto ha pasado por lo que llaman un invierno, el invierno de inteligencia artificial, que de alguna manera con el pasar del tiempo y la mejora de las tecnologías pues se han visto aceleradas, principalmente por la explosión del Big Data. Antes todos teníamos muchos datos, no nos hacíamos caso, pero teníamos muchos datos, y cuando queríamos meter un metadatos, también lo podíamos meter, pero cuando queríamos extraer de muchos datos un dato, era imposible. O tardábamos, bueno, podíamos irnos a tomar un café, y no un café al bar de la esquina, sino igual a otra ciudad. Hoy en día eso no pasa, la tecnología ha evolucionado y la irrupción del Big Data ha acelerado mucho proceso. Eso unido a otras mejoras, otros avances, principalmente en ámbito de hardware, ¿no? Capacidades de procesamiento, capacidades de computación, nos ha permitido empezar a desplegar todo esto. Y esto va por fases. Y hablamos de inteligencia artificial y parece que es algo muy común, ¿no? Hablaba antes Diego de los teléfonos, y es un caso muy práctico de que se ve en la realidad de ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial, ¿dónde está? En los teléfonos. Si yo pongo a mí un día me pusieron la cara, el móvil, apuntándome a la cara, y el teléfono me decía la edad. Tenía, bueno, un poquito menos años de los que tenía ahora, pero realmente me estaba diciendo que era casi un recién nacido. ¿Acertaba? Conmigo no, con mucha gente sí. Pero ya es una tecnología que está en los teléfonos. Y sin embargo, la aplicación en la empresa, la aplicación en la vida real de una actividad económica, pues sigue un camino pues igual diferente. Una de las cosas que comentábamos al principio, hablábamos de digitalización, bueno, que comentaba cuando hablaba con José de cómo enfocar un poco la ponencia, hablaba de digitalización, transformación digital. Vale, digitalización y transformación digital puede parecer que es lo mismo, no lo sé, si tenéis claro ese ámbito, y cuando vemos iniciativas que han salido, pues, de estos fondos europeos, del kit digital y todas estas cosas, y vemos que aparecen, que se promocionan páginas web, comercio electrónico, tal, ¿eso es digitalización o es transformación digital? Eso es parte de una digitalización, no es una transformación digital. La transformación digital es cuando realmente tenemos, obviamente, una digitalización previa, una digitalización mínima, no tiene por qué ser una digitalización completa, global, que de alguna manera pues entres en la empresa y parece que estás entrando en el metaverso, ¿no? Tenemos de alguna forma los procesos clave de una empresa digitalizados. Y eso de alguna manera, los procesos de transformación digital, o lo que se establece como transformación digital, es que eso va a facilitar la relación entre lo que es un cliente, y ese cliente va a ser digital, ya es digital, ¿vale? El entorno, las empresas que de alguna manera, los proveedores con los que trabajo, pues toda esa comunicación tiene que ser digital, y internamente también tengo que ser digital. Y eso lo hago con tecnología, y tecnología hay a mansalva. Tecnología tenemos desde toda la capacidad que nos da el cloud, hasta que si queremos montarnos nuestro propio CPD, mejor que incluso hasta el que tiene el CESGA. Mientras tengamos capacidad de meter dinero, pues podemos tener muchísimas cosas, ¿no? Siempre adecuadas a las que tenemos. Transformación digital al final es convertir información en oportunidades e innovar en este caso, ¿no? Y lo hacemos a través de la parte de inteligencia artificial es clave, o consideramos que es clave, porque al final se trabaja sobre datos, y los datos hoy en día es el nuevo petróleo. Quizás ese apellido, esa similitud de nuevo petróleo ya no es tan acertada ya ahora habría que hablar que es la nueva energía, tal como está la luz. Sirve para resaltar un poco la importancia de esto, ¿no? Es decir, al final, con los datos podemos hacer muchas cosas. Yo hace mucho tiempo hablaba de
de lo que son las industrias como monstruos que generan datos. No me acuerdo ni siquiera la cifra, porque una vez en una de estas publicaciones o estudios que hicimos, llegamos a calcular la media del volumen de información que genera una fábrica. Tamaño medio, no sé, vamos a decir ahí petateras de información que se pierde, no se usa. Se usa para el proceso, lo usa un SCADA que tiene información de los sensores de una máquina o de una cinta transportadora que recibe información casi a través de milisegundos. Pero toda esa información la utiliza el SCADA y luego desapareció. Y esa información puede ser muy útil. ¿Para qué? Pues para saber si esa máquina está funcionando correctamente o no. Por ejemplo, cuando hablamos del mantenimiento predictivo, se basa en ese tipo de información. Y desde mucho tiempo se ha ido perdiendo esa información. Y aún es hoy cuando realmente pues, la industria pues, sigue teniendo ese problema. No porque no quiera explotarlo, que realmente lo quiere, porque realmente en muchos casos el acceso a esa información está cerrado. Los propios fabricantes de esas maquinarias cierran esos datos, o no hay capacidad, o tienes que duplicar o puentear la red de información, las señales que envían la sensórica. Tenemos en el ámbito de transformación digital lo que llamamos, y vinculada a la parte de inteligencia artificial, la IA interna, que realmente es la valoración, digamos, de lo que extraemos o lo que vamos a mejorar desde las pymes para las pymes. Es decir, si aplico inteligencia artificial dentro de mi empresa, ¿qué voy a obtener? Voy a mejorar. Tengo que mejorar algo, si no, no lo aplico. Mejorar a veces es ganar dinero, a veces es mejorar tiempo, pueden ser muchas cosas. Hablamos de la IA externa, que es cuando a partir de esa inteligencia artificial que yo aplico, genero nuevos modelos de negocio. Una industria puede, a día de hoy, una fábrica, una empresa de servicios, ya lo estamos viendo en el móvil, los móviles, cuando nos piden, nosotros mismos, cuando nos piden los famosos, cuando instalamos una aplicación, los datos, ¿queréis compartir los datos? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, o cuando entramos en una web y nos aparece la ventanita famosa de configurar los permisos de los socios, del interés legítimo y de San Pedro. A veces no nos facilita ni siquiera el hecho de poder rechazar todo. Esa información genera muchos modelos de negocio, que es ofrecerla, al menos almacenarla y ofrecerla, como cuando yo cojo gasolina y luego la vendo, ¿no? Es decir, estoy generando, pero luego si la proceso, igual tengo más beneficio. Bueno, datos que creo que, si no me voy a perder mucho tiempo. Inteligencia artificial, y aquí voy a quedar la parte técnica, bueno, la voy a dejar muy rápida. La aplicada sobre datos, es decir, todo lo que tenga que ver con la inteligencia de negocio que le llamamos, se abre en el campo del, ya todos conocemos las palabras clave en este entorno, que son Machine Learning. A partir de ahí se habla de toda la parte de Deep Learning, el Predictive Analysis. Una línea, quizás la más conocida. Pero la inteligencia artificial se aplica a las técnicas del lenguaje, para temas de traducción, por ejemplo Google, para temas de clasificación y clusterización, para extraer información. Las técnicas de lenguaje, o lo que llaman NLP, al final los vemos sobre los bots que tenemos cuando muchas veces interactuamos con un bot en internet, que nos aparece allí el iconito, oye, ¿quieres hablar conmigo? Y le vas diciendo, pues quiero comprar algo. Y son bots de alguna manera orientados a venta, pero también hay otro tipo de bots o asistentes virtuales o asistentes inteligentes, como queramos llamarle, que ofrecen mayor información y que están más adaptados y son más abiertos, ¿no? En ese sentido. Porque aquí entra todo en juego, o todas las cosas que se pone ahí, que es el reconocimiento. Si yo tengo que interactuar con alguien, tengo que saber interpretarlo. Y tengo que, de alguna forma, si quiero interactuar con un humano, pues tengo que interpretar voz. Puedo interpretar texto, porque me puede escribir, pero al final recibo un fichero, que es un fichero de datos que alguien me escribe. Pero si quiero interactuar realmente, y sobre todo pues, en ámbitos también muy ligados a lo que son las actividades que pueden estar relacionadas con metaverso también, pues tenemos que poder aplicar esas técnicas para poder extraer ese mensaje y luego
analizarlo, saber cuál es su intención, incluso llega al caso cuál es el sentimiento que produce esa intención, y generar una salida que hay que comunicar. Es todo el proceso que podemos tal. Hay aplicaciones varias. Otra de las aplicaciones importantes en el ámbito de la visión. ¿Vale? Es decir, hasta hace poco hacíamos las fábricas tenían sus robotijos, hablabas de Vigo, Citroën, Stellantis, PSA, como se llame ahora, ya me acuerdo. Bueno, eso es un ejemplo de industria que está digitalizada y que ha tenido siempre su maquinaria, su robotijo de turno con una camarita. Ya hacía visión y lo hacía hace 30, 40 años. ¿Qué le ofrece a día de hoy la inteligencia artificial aplicada aquí? ¿Por qué se le llama visión artificial? Coge inteligencia artificial, visión por computador, cojo junto y encuentro visión artificial, ¿no? Bueno, pues le ofrece las capacidades, de alguna forma, de analizar esa información visual con referencia a un problema y que puede abordarse de manera muy diversa. Es decir, yo a veces no necesito, no tengo por qué saber qué es lo que quiero encontrar en una lámina, un conglomerado y encontrar un fallo en una beta, ¿no? Porque visualmente lo puedo ver o no, y sin embargo ahí hay un problema de calidad. Y entonces ahí es donde aplica la parte de visión, entre otros muchos casos completando la ya existente, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues hay distintas... Esta es una transparencia que me gusta mucho. Hablábamos de la etapa, los tipos de IA, ¿no? El tipo de IA narrow, que realmente es un software que está pensado para hacer una sola cosa y aplicando inteligencia artificial, pero solo una cosa. Y ahí el ejemplo pues, más claro es el Deep Blue famoso, que para los que tengáis una edad sabéis qué es. Jugaba al ajedrez, le ganaba Kasparov o Karpov o como se llamase, y era una máquina. Era una máquina siendo una máquina. Pero solo valía para eso. Ponle a hacer otra cosa y no sabe hacerlo. La Strong, el tipo Strong, que es donde estamos ahora, que es cuando ya estamos hablando de eso, que son aplicaciones que tienen capacidad o tienen casi la misma inteligencia que tenemos las personas, ¿vale? Y que además se le puede dotar hasta de sentimientos, ¿vale? Ahí es donde estamos ahora. No sé si habéis visto hace poco, hace relativamente unos meses, que salió publicado en muchos sitios, el tema de la inteligencia artificial de Google, que se reveló, dijo que estaba trabajando demasiado y que quería tener su identidad propia corporativa y ser alguien, que quizás una figura también, y voy a relacionar mucho hacia el metaverso, pero una figura más, ¿no? En ese sentido. Estamos ahí, ¿vale? Y la superintelligence esta, que es como el no va más, ahí el ejemplo de la película esta de ahí, inteligencia artificial, como donde veíamos al niño que ya era con aspecto humano, con capacidad de raciocinio, incluso con capacidad de sentimiento cuando se le activaba. Bueno, estamos aún lejos, ¿vale? Aunque la máquina de Google parece que tenga sentimientos, no llega a ese nivel, no va a ser mejor que las personas, no es mejor que las personas a día de hoy, no supera en ese sentido. En cuanto a estado de la tecnología también, en la parte del ciclo, el hiperciclo este de Gartner está muy bien. Yo lo he puesto quizás un poquito más ecológico, en modo fruta, ¿no? Es decir, ¿qué fruta está madura a día de hoy en el ámbito de inteligencia artificial? Lo que es visión, lo que son las técnicas de clasificación y todas esas aplicaciones que son específicas para resolver problemas que aplican este tipo de tecnología. En su estado óptimo, o sea, ya ahora pues estamos ahí justo ya aplicándolas, empezando a aplicarlas, porque las primeras ya están más que mascadas. Toda la parte de autonomía, vehículos autónomos. Nosotros dentro del centro estamos trabajando en temas de drones autónomos. Hace poco en Santiago estábamos presentando un aerotaxi, bueno, una integración con un aerotaxi que va a volar él solo. Y nos va a llevar de un lado para otro, nos cobrará como nos cobran los taxis, pero estamos en esa línea. Empieza ya hace bastante tiempo, quizás ya está empezando a estar ya maduro ya toda la parte del cloud, ¿no? Las plataformas de Amazon, de Azure, de Google, que de alguna forma ya nos proveen de servicios de inteligencia artificial específicos, ¿no? Y ahora mismo está muy en valor toda la parte, sobre todo de mucha aplicación industrial, donde llevamos toda esa inteligencia artificial que normalmente se aplicaba en
salas de CPD o en servidores específicos al germen o al núcleo del problema. Una cámara que ya tiene un dispositivo de bajo coste y que sobre el cual se implementa el modelo, el algoritmo que permite ya incluso ahí analizar el problema y lo único que tiene que hacer es, pumba, levantar una alarma. Pero ya todo el procesado va ahí, no coges la imagen, te la llevas al servidor o al CPD o viaja a la nube, se procesa en la nube con el coste energético que eso tiene y aparte coste también de servicio. No, eso ya lo hacen local. Y lo único que envío es un 1 o un 0, llamándolo así, que es el alerta o no alerta o alguna información adicional también, ¿no? Y muy verde, que es esa parte, digamos, de fruta que está en el árbol y muy pequeña, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia autónoma, eso que hablaba antes, ¿no? Del superintelligence que se están haciendo cosas, en ese sentido, pues dar esa capacidad de autonomía a poder abordar cualquier problema sin conocerlo en cualquier ámbito. Y ahí es donde entra mucho en juego todo lo que tiene que ver la computación neuromórfica y lo que ahora mismo está mucho a veces en boca de todos y más ahora, que es todo el tema de computación cuántica, que ahí hay mucho donde que hablar y donde también la inteligencia artificial juega un papel muy importante, ¿vale? Y por último, ya para cerrar el ciclo de dónde estamos, esto es un informe del 2021, o sea, relativamente hace poco, donde se habla, digamos, de la penetración de la IA en las empresas, en las pymes. España está aquí, no está mal. Delante tenemos Irlanda, Malta, Finlandia, Dinamarca y hasta Portugal. Bueno, países que en comparación son pequeños y que tendrán menos empresas, pero donde hay más aplicación de inteligencia artificial, comparado con otros grandes países, como puede ser Francia, o potencias, como puede ser Francia, Alemania, más grandes, también con más empresas, y que eso hace que se sitúen más o menos en la zona media. El problema es que en España, estando quintos, solo un 7% de las pymes usan IA. Entonces aquí hay un problema, hay un bajo nivel de adopción, ¿no? Y no es hace poco, es decir, y parece que todo lo tenemos en el móvil, pero no lo estamos utilizando en la realidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la IA? ¿Para qué? Principalmente, ¿qué nos ofrece una inteligencia artificial aplicada en un ámbito de empresa, ¿no? Predicción y recomendación, en todos los ámbitos. Predicción de un valor en continuo, predicción de una clase, predicción de una categoría, detección de patrones, detección de eventos. Bueno, cosas que podemos hacer aplicando Machine Learning, aplicando Deep Learning o aplicando Reinforcement Learning, que son palabras muy bonitas, porque cada problema tiene, digamos, una forma de abordarse, ¿vale? Detrás de cada uno de estos, del Machine Learning, del Deep Learning, etcétera, hay muchísima más desarrollo tecnológico de algoritmia específica, que se tiene que plantear y de forma de abordar los problemas, pero que dan solución principalmente a lo que es una predicción y una recomendación. ¿Cómo? Y ahí es un poco la parte donde ya quiero que aquí ya cierro ya la parte esta. ¿Qué se hace cuando hablamos de ella? ¿Qué hace un tío que está ahí en la cueva o está en su oficina y dice que está trabajando en IA? Pues realmente el proceso para desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial o un modelo, en este caso es, necesito datos, no muchos, necesito datos. Nosotros tenemos un proyecto que de alguna forma lo hemos bautizado de la IA sin datos, porque estamos trabajando en un proyecto en un marco europeo donde no tenemos datos y tenemos que hacer IA. Hombre, ya dicen, pues bueno, vamos a hacer aquí algo innovador, porque si no tenemos datos y no podemos y tenemos que hacer inteligencia artificial en algoritmos basados en datos, ¿qué hacemos? Bueno, no es que sea un problema, realmente los datos no tienen por qué ser reales, los datos los puedes simular, ¿no? Es decir, hay lo que se llaman los datos sintéticos y muchas veces no es capaz de generar un algoritmo que detecte explosiones, porque si no tendrías que estar generando explosiones continuamente. No es, hombre, igual, bueno, sí, iba a decir si te vas a Ucrania, igual sí, pero no es el caso. Puedes simular eso pues, con entornos de realidad aumentada, o de realidad virtual, perdón, donde tienes una base de datos, puedes generar un banco de datos suficiente para poder analizar luego esa imagen, ¿no? Por ejemplo. Pero esos datos son muy brutos, le llaman el RAW, tiene una palabra bastante interesante. Hay que procesarlos, hay que trabajarlos y hay que convertirlos en lo que al final digamos, ya los tengo refinados, ya están, para mí ya están para empezar a cocinar.
dataset, ¿no? Ya tengo mi dataset para empezar a trabajar. Y a partir de ahí empiezo a trabajar, empiezo a aplicar distintas técnicas, muchas estadísticas, muchas de cálculo numérico. Hay un montón de técnicas que de alguna forma, como veremos aquí, como veis aquí, es cíclico. Significa hacer muchos cálculos en muy poco tiempo. O obviamente porque si tienes que hacer muchos cálculos y te llevas mucho tiempo, pues estar ahí se te puede eternizar la vida. Necesitas, por eso el auge de las GPUs, que de alguna forma estaban pensadas más para un tema de interfaz gráfica, acelerar ahí, y de repente aparecen las criptos y aparece esto y dices, hostia, pues es que aquí podemos hacer llevar esta parte de cálculos, que es lo que hace una GPU, y aplicarlas aquí, ¿vale? Y hacer muchos cálculos hasta que al final tenemos un resultado que es el óptimo, porque tenemos que hacer casi todos los cálculos. Es como si queremos de alguna forma hacer recorrer una matriz, pero completamente, y entonces tengo que plantear una función que me recorra la matriz completamente, y hasta que termine no sabe cuál es el resultado, la ruta óptima. Pues aquí es igual. Tendremos que, con todo ese dataset y con todas esas distintas técnicas que tengo que poder aplicar, ir iterando, para llegar a un entorno donde tengo una solución, un porcentaje al fin y al cabo que sea asumible al reto que yo le estoy planteando. Y ahí es cuando lo tengo, es cuando se pone en producción, ¿vale? Y cuando se pone en producción, sea en una fábrica, sea en una empresa, sea donde sea, empieza a funcionar muy bien, todo va sobre las ruedas, pero va a llegar un momento, o llega siempre un momento, en el que empieza a bajar el rendimiento de ese algoritmo. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias, muchas veces cambian, las empresas son empresas vivas, son entornos vivos, y cambian esas circunstancias que hacen o que obligan a volver a reentrenar un modelo, o incluso a abordarlo desde otro punto de vista. Es un proceso muy cíclico. En todo este caso que acabo de contar, un programador o un técnico especialista en desarrollo de este tipo de modelos invierte el 80% de su tiempo en adaptar los datos. Y cuando estamos hablando de problemas complejos y con muchos datos, el 80% de su tiempo es adaptar los datos. Porque el resto, hay maquinaria, hay infraestructura, hay hardware que facilita la vida en este caso, y que de alguna manera pues, se invierte menos tiempo ahí, un 20% estimado, son medias, ¿no?, en ese sentido. Y esto es un poco cómo funciona, cómo se trabaja en este entorno, ¿no? Al final, hay herramientas, frameworks que agilizan mucho todos estos procesos, pero al final pasamos siempre por los mismos pasos. Datos, refinarlos, dataset, generar datos de entrenamiento y tener un modelo, comprobarlo contra un modelo, contra los mismos datos que he separado del dataset original y los contesteo y compruebo ahí. Y si tengo un resultado bueno, me lo guardo y sigo probando, hasta que encuentre otro que sea mejor, ¿no? Es como el anuncio de si encuentra algo mejor, pues llévaselo, ¿no? En una empresa, en una pyme, esto está muy bien, la teoría está muy bien, y los que estamos en el ámbito quizás más de investigación está muy bien, pero cuando vas a una pyme dicen, vale, muy bien, pero yo tengo muchos problemas y no sé nada de IA, es lo que suele pasar. Entonces ahí es donde realmente creo que es uno de los motivos que de alguna forma hablaba de ese 7% de penetración, y creo que es uno de los motivos es ese, no saber para qué vale la IA y cómo la puedo adaptar a mi negocio, ¿no? Y para eso, digamos, se deben hacer pasos o estrategias a seguir, saber realmente la IA esto no es una moda, esto es obtener un resultado, un rendimiento, sea cual sea. ¿Dónde está la mayor ventaja o necesidad de ganancia, de eficiencia operativa? Son datos, son preguntas que se establecen en esa identificación. ¿Cuáles son mis problemas? A partir de esos mis problemas vamos a especificarlos un poquito más, ¿no? Es decir, ¿en qué medida me puede solucionar la IA hasta dónde creemos que puede llegar? ¿Cuáles son las necesidades que tengo para poder abordar un proceso de IA? ¿Necesito datos? ¿Muchos datos? ¿Los tengo? ¿No los tengo? Bueno, pues especificación. Validación. ¿Esto se puede hacer? ¿No? Esto se puede hacer. Y a partir de ahí hacer la selección y hacer la implementación. Es decir, la selección ya es el proceso, eso que os acabo de comentar. Y todo esto, pues lo ideal es en un viaje hacerlo siempre apoyados en el ecosistema, bien sea de empresas que se dediquen a esto, con conocimientos, o bien sea pues sobre todo con gente experta.
porque si no, en alguien que se aproxima a esto por primera vez, hablamos de un 7% nada más, se puede llevar bastante desilusión. Y porque aparte, el personal técnico que pueda tener una empresa, y siempre hablamos al informático. El informático sabe de todo, ¿sí? El informático sabe de todo, pero de mediodía no lo sabe. Y de centralitas igual tampoco sabe. Sabrá de redes o de lo que sea, pero tenemos que tener personal también ciertamente cualificado para poder no depender solo de las empresas con las que te embarcas, sino tener cierta capacidad de autonomía para poder abordarlas. Y creo que ya voy a quitar el tema de barreras, me voy a los ejemplos. Vale, son ejemplos que hemos hecho nosotros, algunos contaré de los que hemos hecho nosotros y otros de los que no hemos hecho y que están muchos publicados por ahí. Este es un ejemplo de industria. Un problema, motores eléctricos, no los tienen monitorizados. Son motores en un ámbito industrial que es en este caso la Bridgestone, en el País Vasco, que una fábrica pequeñita dentro del grupo, pero que es el centro neurálgico que abastece a todas las empresas de Bridgestone en Europa. Si se cae esa fábrica, no hay neumáticos. Si no hay neumáticos, no hay coches, y si no hay coches, pues no consumimos energía porque todos son eléctricos hoy en día, ¿no? Pero problema grande, y tienen dos máquinas que cuestan una millonada. Cuando digo una millonada, es una millonada por una y una millonada por otra, que es, digamos, el core de esa fábrica. Se puede parar otras cosas, pero esas dos no pueden parar porque están en la cadena. Y tener una máquina como tienen y como tenían en el stock, es 1 millón en el stock. Que para los que sepamos o sepáis de contabilidad y todo esto, pues es un problemita tener ese dinero ahí parado, ¿no? Importante es adelantarse a los problemas. Bueno, ¿qué hicimos? Al final, realmente, el saber si una máquina va a fallar o no es muy sencillo. En este caso, porque estamos hablando de analizar variables eléctricas que tienen un comportamiento similar y cuando empiezan a fallar, empiezan a hacer variaciones. Son variaciones mínimas, variaciones en determinados espectros, en determinadas frecuencias, pero que se pueden analizar y se pueden monitorizar. Y se pueden detectar patrones de comportamiento que digan que esta máquina está saliéndose del patrón. Porque las especificaciones de fabricantes son una cosa y la realidad es otra. Y esto va evolucionando. Y esto lo que permite de alguna manera pues, es implementar soluciones donde aquí metemos temas de IoT, o sea, porque hay que sensorizar la máquina y hay que recoger esos datos. Y esos datos luego, a partir de ahí hay que procesarlos, todo el trabajo que os comentaba antes, y aplicar un modelo, en este caso, de detección de patrones para compararlo con los datos que teníamos y saber si había diferencias sustanciales que podían predecir ese tipo de máquinas. Y esto se alimentaba después con la experiencia. O sea, el modelo de alguna manera aprende, ¿no? Es decir, si yo voy viendo y esto de alguna forma me genera un falso positivo, que puede pasar, pues ya soy capaz de detectarlo, ¿no? Otro ejemplo, industria alimentaria. Esta es más incluso hasta, bueno, no sé si la conoceréis, no sé si lo he puesto por ahí, empresa que se dedica a fabricar, se dedica a hacer, bueno, os diré, iba a decir alimentos. Bueno, todos conocéis Coren, ¿no? Bueno, pues es Coren en este caso, en la línea de pollos. Tienen varias líneas, yo no sabía que tenía tantas, sorprendente. Pues la línea de pollos tenía un problema, que es que la forma que tiene de trabajar, al menos desde el punto de vista de relación con cliente, ¿no? Es firmar acuerdos que establecen un precio, su modelo de negocio, al fin y al cabo, establecen un precio, acuerdan un precio en función de una serie de condiciones, y luego son los supermercados específicos de cada zona los que piden. Y tienen ventanas para pedir esto, 4 ventanas al día. Pero esas 4 ventanas significa que en un plazo de 24 horas tiene que estar la provisión en la puerta del supermercado. Y eso significa que o tienes mucho stock, que se te puede ver, son productos perecederos, o tienes que tener la capacidad, o se quería tener la capacidad de poder predecir qué es lo que me van a pedir. Y eso es un poco lo que hicimos. Empezamos a trabajar con ellos antes de la pandemia, porque aquí antes nos hablaba antes de la pandemia parece que estaba muy lejos todo y tal, pero fue hace poco. Empezamos a trabajar con ellos en una línea y empezamos a obtener resultados de alguna manera que les ayudaba
no solo a hacer esa predicción y hacer esa optimización del stock que tenían, sino que fue el objetivo por donde salimos, sino también adaptar la producción en base a esa predicción. Porque si tienes 4 ventanas y te estoy avisando que en la siguiente ventana te va a entrar un pedido de bandejitas de pollo con alita incorporada y no sé qué, de 6 unidades, y tienes que meter 200 bandejas para atender ya mañana, entre los múltiples pedidos de múltiples supermercados, de múltiples marcas, pues es un dato muy importante, porque ya adaptas la producción desde las 6 de la mañana que empiezan a trabajar y los pedidos entran a partir de las 10, ya para recoger todo ese volumen. Y ves que realmente el grado de acierto que tenía, o que tiene a día de hoy el modelo, es muy alto. Estamos hablando del 95% de rendimiento. Es más, en pandemia nos hemos quedado en casa, hemos comprado, bueno, aparte de papel higiénico, se ha comprado muchas cosas, incluso como que también este tipo de comidas. Pues bueno, se da de alguna manera identificado esos volúmenes sin conocerlo, porque los datos históricos antes no había pandemias. Se llegó a predecir en ciertos casos cierto volumen interesante que en primera situación no se atendió y hubo problema de abastecimiento de logística, pero que en las siguientes iteraciones o predicciones del sistema sí se atendieron, ¿no? Y de la misma forma que se predijo eso, también se predijo que había clientes que no iban a pedir más y no se pidieron. O sea, cosas de ese estilo que son como el oráculo, ¿no? Al fin y al cabo. Otro proyecto, aquí es un caso de visión. Antes hablábamos de inteligencia artificial aplicada a los datos, temas de visión. Sistema de barra corrugada, que se utiliza mucho en la parte de construcción. Otro mundo también de ejemplo, empresa multinacional que vende fabrica este tipo de elementos y que tiene que cumplir una normativa. Y esa normativa obliga que en función del país al que vaya, la corruga, que yo no sabía lo que era, pues estas cositas que le salen así a la barrita, tiene que tener un ángulo, una distancia entre ellos, una distancia en el eje, y distinta en cada país. Y además la normativa aplica que es unitaria, o sea, tiene que cumplir unitariamente, no puede haber, no hay un lote, cojo de 100 barritas y cojo una y la analizo y si está bien, pues ese lote va para adentro, no, unitaria. Se desarrolló esta empresa un sistema que incorporaba una cámara que ofrecía ya sus capacidades de visión, ofrecía ya todo esto, gran parte de esta información, pero el proceso era lento. Si cada barrita la cogía, la tenía que meter como si fuese un taladro en la broca, que la meto aquí, y me tiene que hacer un recorrido en la cámara que estaba aquí situada de izquierda a derecha, y esto giraba, porque hay que examinar al menos el 70%, quiero recordar, de la barra, pues se tardaba casi, no sé si eran 2 minutos. Bueno, no recuerdo los tiempos, pero pues, supongamos que eran 2 minutos por cada barrita, y es el quita, pon, y 2 minutos en la máquina así. Bueno, conseguimos reducir el tiempo, además de eso, y acertando quizás más, porque el proceso aquí era manual y aquí el proceso es automático. Bueno, estamos reduciendo en casi un 20% el tiempo, que en 1000 barras es mucho tiempo y es mucho dinero, al fin y al cabo. Ejemplo de visión artificial aplicada a tal. Aplicaciones de lenguaje, asistente conversacional, una empresa alimentaria, empresa que se dedica a fabricar vinos y se mete en un tema en el que ofrece a sus clientes un vino personalizado, pero ese vino personalizado se basa en un informe del genoma, que son muestras que le da a este cliente, una especie de test de saliva y un pinchacito en el tal. Se hace un análisis genético y se obtienen unos resultados que de alguna forma luego determinan la tipología de vino que le puede venir bien consumir, ¿vale? No es vino no alcoholizado en gran medida, tal. Pero claro, hay que transmitir estos resultados a la gente. Yo me hago un test. Y hombre, la empresa en su momento pues podía hacer un seguimiento personalizado, pero cuando ya crece y ya tiene bastante volumen, pues eso no lo puede hacer.
Y ese seguimiento personalizado, esa atención personalizada, la traslada a un asistente virtual, que tiene que analizar el resultado que ofrece un laboratorio de manera automática, ¿vale? Interpretar ese resultado y sobre ese resultado ofrecer una recomendación que parece, bueno, puede ser simple, complicado, no lo sé si como lo veréis, tal, pero que además cuando el que recibe, cuando va, oye, ¿cómo me han salido la analítica o los resultados del genoma? No le puede soltar, tiene una mini inflamación del tejido izquierdo de no sé qué, o sea, no le puedes hablar en jerga médica, tienes que hablar en jerga normal y responderle, porque esto es yo te pregunto, yo te respondo, yo te pregunto, yo te respondo. Y llega un momento que una pregunta es, bueno, ¿y ahora qué me recomiendas? Me he dicho esto, y entonces ahora te ofrezco esto. Creo que esta es la tipología que tienes que tener y esta es aparte la dieta que tienes que tener. Entonces toda esa información, de alguna manera, se implementa ya no solo a través de un terminal móvil, sino también a través de integraciones con aplicaciones ya de mensajería, como puede ser WhatsApp, integrados también dentro de la página de la empresa, en su sección, etcétera, etcétera. Bueno, son aplicaciones donde los chatbots que hablaba yo antes, vinculados al tema de compra, ahora son aplicaciones aplicadas al ámbito de salud, donde estamos hablando de tecnologías principalmente del lenguaje. Y otras aplicaciones, hay muchos casos, otras cosas que estamos haciendo, pues en temas de trazabilidad inteligente, en industria también alimentaria. Imaginaros, cartón de una botellita de leche, que la vemos en el punto de venta, la cogemos y queremos saber, no digo la vaca, pero sí al menos la parcela donde ha pasado esto, de dónde ha salido lo que ha comido esta vaca, o la granja donde ha salido esta leche de este cartón. Hay un proceso que si lo cogemos desde aguas abajo, incorpora toda la información sanitaria de la granja, del camión, el llenado de los tanques en la fábrica, del proceso industrial que ha habido en el medio, en ámbito líquido, y acaba en un recipiente. Todo ese proceso incorpora temas de IoT, incorpora inteligencia artificial, incorpora visión también. Bueno, son temas que de alguna manera pues se están aplicando mucho en industria, con lo cual vemos ciertas aplicaciones más reales también. Y otro tema que eso sí que es un poco más innovador en nuestro ámbito, que es el ámbito de la energía. Todos sabemos que la energía está como está, el coste es muy elevado y las directivas y digamos un poco el sector se va, bueno, digo se va porque se tiene que ir a algún lado y hay mucha normativa ahí, pero agruparse. Estamos hablamos de comunidades de vecinos, de polígonos, etcétera, pues se tiende también a agrupar. Donde hay elementos, va a haber elementos, cada vez vemos más empresas o polígonos que tienen sus placas fotovoltaicas, que incluso algunas tienen, como aquí en Arteiso, tienen una eólica, elementos que generan energía, elementos que consumen energía, capacidad de almacenar energía y en el medio la capacidad, entre comillas, como modelo de negocio, de poder gestionar esa comunidad desde el punto de vista energético, que obliga a hacer predicción de saber lo que voy a generar en dos o tres vertientes de renovables o no, lo que me va a costar la energía en las redes actuales. Y todo esto que me ofrezca recomendaciones y que actúe ya de manera automática para abastecer mi demanda. Yo quiero contratar, como a día de hoy contrato en la luz, una franja horaria con mayor consumo, una con menor consumo, unos precios, unos descuentos, unas variables que se prefijan. Vale, pues ¿cómo puedo atender toda una comunidad de industrias y consumidores generando una comunidad energética que lo haga de manera automática, aplicando principalmente temas de inteligencia artificial? Y ya no me lío más, porque podría estar hablando de que ya he acabado, podría estar hablando mucho, quizás ya es bastante tarde y creo que me extiendo, no sé si quieres más. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, miles. Ya son horas. ¿Todas? Hay mucha consulta. Bueno, yo sí tengo una. A mí me ha parecido súper interesante porque es como mirar por una mirilla al futuro, ¿no? Qué cosas que se están haciendo muy avanzadas. Mi pregunta es más de oráculo, ¿no? Que mencionaste en algún momento, que es cómo de lejos estamos de esa inteligencia
superior, que es ese tercer paso que decías tú, que es el siguiente, ¿no? Estamos lejos y porque aquí se junta mucha evolución tecnológica, no solo la parte, digamos, de capacidad de raciocinio, que implica juntar muchas áreas expertas en pro de conseguir ese ámbito y mucha capacidad de cómputo necesario y de análisis que se tiene que realizar para poder ofrecer esa capacidad, porque a partir de ahí las interfaces, los robotijos, las humanoides, pues van en paralelo, pero realmente esa inteligencia artificial que hablaba Google también en ese ejemplo que ponía antes, que tiene esa capacidad, bueno, está limitada también, ¿no? Da esa impresión porque está programada para ello, ¿no? Y quizás llegar a lo que sería una reproducción virtual más allá del metaverso, pero real, ¿no? de uno mismo en un aspecto que conlleva toda esta capacidad cognitiva, es complicado y no hay tecnología a día de hoy. De hecho, los mayores avances que se están haciendo en este ámbito de inteligencia artificial tienen relación con toda esa parte de computación neuromórfica que hablaba antes, que analiza incluso pues, desde el punto de vista casi llevado a la práctica de la medicina, ¿no? De las células, cómo se interconexionan entre sí, pues trabajarlas también en este ámbito, ¿no? Es otra de las fórmulas que se plantean ahí, incluso la computación cuántica, que ya es un poco pues, el tope de gama, que, insisto, hay mucho que recorrer en ese ámbito, pero sí que es cierto que a día de hoy, y me dices por ahí, pero hay día de hoy donde se están aplicando determinadas soluciones basadas en cuántica sin necesidad de desarrollar grandes inversiones, me refiero en ese sentido. Entonces, bueno, estamos lejos de esa superinteligencia, o al menos creo yo que yo no lo voy a ver. También tengo una edad, igual estamos más cerca, ¿no? Depende cómo lo veamos. Pero sí que es cierto que hay mucho avance y hay mucha aplicación y tenemos un camino muy largo porque a día de hoy esto se mueve por temas económicos también. Y si un 7% de las empresas a día de hoy no lo utilizan, pues tenemos un primer problema que tenemos que resolver ahí y luego ya vendrá nuestra copia realmente digital que comentaba Diego, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Disculpad esta media horita más que os hemos robado. Muchas gracias por estar hasta aquí. Gracias a Diego y a Óscar por sus intervenciones. Y nada, despedirnos. De nuevo recordándoos que esto forma parte pues, de este nuevo Executive Master en Digital Management, donde pues esto es un poco spoiler, ¿no? De lo que se suele hacer en estas sesiones del máster, profundizando en hacia dónde vamos, ¿no? Que es un poco lo que yo me he llevado un montón de cosas, mira que soy friki y me informo, ¿no? Y leo y tal, pero al final me he llevado muchas cosas de la sesión de hoy, de hacia dónde están yendo los tiros, ¿no? Es un poco el objetivo. Gracias a todos y esperamos veros por aquí. Nada, gracias. Metaverso Man.